Hola, welcome, bienvenidos, bienvenidas. Gusto tenerlos por aquí. Pónganse cómodos que en breve empezamos. Buen día, María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos los que se van uniendo, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar el en vivo el día de hoy, hablando como siempre de estos temas tan apasionantes relacionados a las terapias, relacionados a lo paranormal, a la hipnosis regresiva terapéutica, desde este enfoque, ¿no? Desde el enfoque de la hipnosis regresiva terapéutica. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a los que se van uniendo, ¿eh? Gracias por estar, y a los que nos están viendo de afuera, anímense, entren, estamos empezando recién. Ya como ustedes bien saben, hablamos un poquito de todo, desde las terapias. Ustedes pueden hacer sus consultas si están pasando por alguna situación complicada, si están pasando por alguna depresión, por algún tema de bloqueos, por algún tema energético. Pregunten con confianza que aquí tenemos algún tipo de respuesta para ustedes. No la única, pero algún tipo de respuesta que probablemente los pueda ayudar a hacer una toma de conciencia, o de repente le hace clic por ahí algo, ¿no? Déjenme saber si se me escucha, por favor. Si se me escucha, pónganme ahí un sí. Quiero saber si se me escucha, por favor, déjenme saberlo. Hola, Darani, ¿cómo estamos? Bienvenida. Gabriela, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenido. Chicas, compartan para que pueda más personas. Sí se me escucha. Muchísimas gracias, Darani. Compartan para que los demás compañeros también puedan venir, ¿sí? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Gabriela. Gracias, Darani. Compartan para que los demás chicos puedan ver. Saludos. Edni, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Suban, por favor, los que quieran subir. Ya saben, este es un espacio en el que no nos gusta hacer monólogos, sino más bien interactuar. Así es que, por favor, los que quieran, suban. Cordialmente invitados, cordialmente invitadas, ¿sí? Ángela, buenos días. Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, dependiendo de en qué parte del mundo se encuentren, ¿no? Gracias por estar como siempre, gracias por venir. Tenemos estos pequeños espacios en los que vamos compartiendo información. Después, cada uno de los programas que hacemos aquí se cuelgan en mi canal de YouTube. Búsquenme como Hipnoterapia Prado Oficial. Ahí van a poder ver los programas anteriores, todos los en vivos que hemos hecho. Hablamos de tantos temas que la verdad es difícil enumerarlos, pero constantemente estamos compartiendo, ¿sí? Perdóname, un poquito fónico. Bueno, no en realidad es afónico, sino una garraspera que tengo por ahí. Bueno, pónganse cómodos y cómodas. Vamos a iniciar nuestro conversatorio el día de hoy. Sube Ednic, sube Gabriela, si desean. Suban, por favor, están cordialmente invitadas. Vamos esperando a nuestros demás compañeros, los que siempre se unen. Trabaja de la mano con psicología. Sí, sí, Gabriela, sí, hay muchos psicólogos que nos envían a sus consultantes aquí a la hipnosis. Recomendamos a algunos psicólogos también para que hagan evaluaciones y nos devuelven el caso, ¿no? Bueno, en realidad cuando nos envían psicólogos pacientes son personas que tienen ya un bloqueo, o sea, llegas a cierto punto y cuando necesita adentrarse más todavía, ahí es donde ven a la hipnosis como una herramienta alternativa, ¿no? Aunque la herramienta de la hipnosis, independientemente de la herramienta de la psicología, funciona perfectamente porque lo que hace es ir directamente a la raíz, ¿no? Busca los orígenes emocionales de lo que sea que esté pasando. Yo sí tengo un poco de problemas posparto. Ok, hay que revisar ahí qué tipo de problemas tienes. La sintomatología dice mucho, hay que analizar el síntoma, ¿sí? Eso es lo que hay que analizar, ¿de acuerdo, Gabriela? Hay que revisarlo profundamente. Edni, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí, amiga. Todos ya. Un abrazo para ti, para tu comunidad.
Bueno, Gracias, querida amiga. mejórate de la Sí, ronquera. sí, yo estoy con la garganta, o sea, la voz no me sale por completo, si te das cuenta es como si estuviera trabada aquí. Me queda medio a la mitad, yo siento que no sale por completo, ¿no? Se me ha quedado ahí atoradita la garganta. Porque es que ayer, no sé, bajé un poco de vibración porque estábamos en la casa de un familiar y el techo se desprendió, ¿no? Y casi cae encima de mi esposa. Entonces cayó sobre su hombro. Gracias a Dios no la lastimó porque ya fue un pedacito el que le cayó a ella. Pero de estar un centímetro más a la izquierda, caía sobre su cabeza ese pedazo de techo, ¿no? Entonces creo que eso impactó un poquito, preocupó un poquito y bajó un poco de vibración. O sea, recordemos que siempre estamos nosotros subiendo y bajando vibración y nosotros subiendo y bajando vibración y entonces lo ideal es mantener ese campo vibratorio bastante elevado para que nuestro sistema inmune también se mantenga igual, ¿no? En ese mismo sentido. Pero parece que ayer vulneré un poquito con ese pequeño susto, pero después todo bien. Y ahí es como que se ha quedado atorado el tema en la garganta. Darani, gracias por esa rosita, gracias por ese quiéreme. Adelante, Etnik. Gian, quería preguntarte sobre los lugares estos donde, bueno, donde ocurren situaciones inesperadas, como por ejemplo aquí en mi país hubo, bueno, como todos bien saben, un ataque en el mes de enero, el 3 de enero, comenzando este año 2026 por parte, bueno, de Estados Unidos acá en Venezuela, ¿no? Y, por ejemplo, yo vivo, vamos a decir, casi que a una cuadra de allí, donde hubo las detonaciones principales. Y, bueno, los compañeros que estuvieron de guardia, de servicio nocturno ese día, pues muchos perecieron, en su mayoría todos quedaron, pues, destrozados, y bueno, lamentándolo mucho, a mí me afectó muchísimo. Pero lo que fue ahorita el 3 de abril, justamente, tuve episodios, manifestaciones con dos de ellos, quizás por mi, vamos a llamar, facultades mediúnicas, muy puntuales. Dos específicamente tuve experiencias con ellos. Te pregunto, ¿qué recomendarías tú? Este, ¿Recomendarías un vórtice para, vamos a llamar, hacer ese traspaso de sacarlos del plano donde se encuentran atrapados, porque ellos no saben que se han desvivido, pues por así decirlo, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué me recomendarías tú? A ver. No se escucha, no se te escucha. Perdona, perdona, justo había apagado el micro para poderte oír mejor. Lo que pasa es que aquí se cuela un poquito el ruido de afuera y por eso no te he escuchado, pero ya, ahora sí. Siempre hay que ser muy respetuosos de la energía, ¿no? Cada alma sigue su propio proceso. Alguna vez les he comentado que yo me metí a tratar de sacar, hice un vórtice para ayudar a sacar a los seres que estaban atrapados después de un conflicto armado que había habido entre Perú y Chile, ¿sí? Hace muchos años. Y a través de la hipnosis entramos a ese espacio e intenté abrir un vórtice para liberarlos y no fue posible. En la mayoría de lugares me es posible, pero en este lugar fue casi imposible hacerlo, ¿no? Entonces cuando traté de identificar por qué no era posible, era porque había una fuerza muy importante, esta energía blanca muy grande, decía llamarse Jesús y él se estaba encargando de analizar la situación y de sacar a estos seres, no me correspondía hacerlo. Entonces fue bastante impactante para mí porque ahí me di cuenta que a veces hay que respetar los procesos. Sin embargo, yo siempre abro vórtices y digo, ¿no? El que esté dispuesto a salir, que salga, el que sea su hora, que trascienda, ¿no? Entonces abro vórtices y en estos lugares a veces en los que hay accidentes, crímenes, etcétera, voy y abro vórtices a través de la persona idónea. Por ejemplo, si tú estás involucrada con alguna de las personas que se ha comunicado a través tuyo o se ha comunicado contigo a través de tu habilidad, podría utilizarse tranquilamente tu capacidad para ir al lugar, abrir el vórtice e invitar al que ya esté listo para trascender a que trascienda, ¿no? Porque lo mejor que podemos hacer es ayudar a esas almitas a trascender, ¿de acuerdo? Siempre, porque no se queden atrapadas, ¿no? Pero como te repito, siempre con respeto porque hay muchas que tienen que hacer
hacer ese tránsito en el plano espiritual, ojo, o sea, es el requerimiento de la propia alma. En un ratito respondo a Wendy. Wendy, por favor, no te vayas a ir, ¿sí? Vamos a hablar sobre el TAG, el trastorno de la ansiedad generalizada, depresión y estrés postraumático. En breve respondo esa llamada, ese requerimiento. No te preocupes que sí lo tengo pendiente, ¿sí? Después vamos a revisar también el de Gabriela, ¿de acuerdo? Ednic, por favor, a ver, permíteme saber si eso acotó en algo o aportó en algo a tu comentario. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Yo tengo una duda. Sí, dime. En este caso, ¿se podría hacer sentido a las agujas del reloj o contrario a las agujas? Esa es otra pregunta que tengo. Ojo con eso, ojo con eso, porque en el caso de el Reiki, si no me equivoco, tiene un giro hacia la izquierda para extraer y un giro a la derecha para atraer. Yo trabajo como las manecillas del reloj, ¿sí? ¿Ves las manecillas del reloj que giran hacia la derecha, no? Entonces ese símbolo hacia la derecha para mí absorbe. Y cuando es hacia la izquierda, trae. Pero ojo, que como tú eres la creadora del vórtice, dependiendo de a cuál le tengas fe, al giro a la izquierda o a la derecha, finalmente el creador del vórtice es que le da la condición al vórtice, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso todavía no es generalizado, ni hay una sola interpretación para el giro. Hay muchas personas que lo ven de diferentes maneras, uno giran para la izquierda, otro giran para la derecha, entonces no hay una masa crítica que determine que es solamente para un lado. Entonces va a depender mucho de la capacidad que tenga el creador del vórtice. Dale tú la fuerza que quieras. En mi caso yo trabajo hacia la derecha para que saque y hacia la izquierda para que traiga, ¿ya? Esa es mi forma de trabajo. Tú tendrías que ver la tuya también. Está bien, gracias. Para servirte, mi querida amiga. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me estabas comentando que había un problema posparto, ¿no? Sí, ya tengo 17 días posparto. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? ¿Cuáles son los síntomas exactamente? A veces extraño un poco la panza de embarazo, sentir todavía los movimientos de mi bebé adentro. Cuando lo veo, quisiera que, o sea, como que nunca hubiera nacido y que hubiera quedado adentro de mí. No quisiera tenerlo afuera, sino siempre adentro. Me da como ese sentimiento de nostalgia. Nuestra mente trabaja por asociación, Gabrielita, ¿sí? Trabaja por asociación, por repetición, por imitación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros generamos mucho vínculo asociado a la pancita, cuando asociamos mucho sentimiento, mucha conexión emocional, en el momento que pierdes la panza pasas por un proceso de duelo, ¿sí? En el momento que sale ya el bebito para afuera, tú experimentas un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque te acabas de despegar de algo a lo cual le habías vinculado mucho sentimiento, mucha emoción. El proceso de duelo tiene varias fases, ¿sí? Primero la negación, de ahí viene ahí se me fue la otra que viene, es la negación, de ahí viene una especie como de discusión en la que vas a buscar un responsable, un culpable probablemente. Rabia. Sí, la rabia, correcto. De ahí viene la otra parte que es la depresión, si te vas a deprimir bastante. De ahí ya viene la aceptación de la situación y la incorporación a la vida convencional. Me faltó una fase antes de la depresión que es la negociación, ¿no? Si no hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho diferente, quizás si me habría tomado un poco más de tiempo, si hubiera valorado más esta situación. Comienzas a negociación mental que te puede llevar nuevamente a la rabia, te puede llevar nuevamente a la negación y así puedes andar en bucle, ¿de acuerdo? Pero ten presente esto, son etapas, las etapas tienen un principio y un final, eso no dura para siempre. Y yo te recomendaría generar una nueva asociación, o sea, vincularte a tu bebé y asociarlo con lo más hermoso del mundo, comenzar a valorar cada parte, míralo detenidamente a tu bebito, mírale sus facciones, mira su ropita, mira la ternura de este pequeñito, abraza a esa criaturita, asócialo con ese amor, porque recuerda que tu bebé es como un nuevo emprendimiento y un nuevo enamoramiento. Entonces eso va a generar los neurotransmisores necesarios para contrarrestar el cortisol y adrenalina que se está generando por el proceso de duelo. Entonces, cuanto más involucres con tu bebé, más rápido va a ser pasar ¿cómo se llama? El factor anterior, ¿de acuerdo? Entonces, involúcrate todo lo que puedas con tu bebé. Vincula emociones, vincula sentimientos. Y si tienes alguna duda con respecto a esto, hay
Un ejercicio que te puede servir mucho, ¿sí? Y llegas a tu casa, abrazas a tu bebito, lo miras fijamente y le dices lo siguiente, ¿sí? Porque ahí está la desconexión. Tú le vas a decir, te doy la bienvenida a este planeta, ¿sí? Yo te amo, yo me vinculo contigo. Y si ojo con esto, si en alguna otra existencia nos hicimos daños, yo te hice daño, tú me hiciste daño, limpio, borro, anulo todo eso para generar un vínculo de amor y conexión, ¿sí? Nos conectamos desde el amor tú y yo, ¿de acuerdo? Entonces comienza a generar ese vínculo con tu bebé, asócialo a lo más bonito, a lo más hermoso y todo, pero ojo con esto, no es de la dependencia, no es de que es mío y es para siempre, no, simplemente le estás dando la bienvenida, sabes que es tu hijo, pero no es tuyo, o sea, lo estás criando para orientarlo hacia el mundo, ¿sí? Solamente para limpiar el proceso anterior, para que el proceso de duelo pase rápido y puedas conectarte con tu criatura, ¿de acuerdo, Gabriela? Sí, está bien, muchas gracias. Vale, y si sirve, si por ahora hay algún inconveniente, me escribes, ahí nos vemos en sesión, ¿de acuerdo? Y atendemos el caso. Okay. De igual forma, yo sentía que antes en el embarazo pasaban tan lento los días, meses, y ahora ya con él aquí ya son 17 días, sí, o sea, sentí como que fue ayer que nació. Es correcto, sí. Es por eso, como te repito, asociación, vinculación, repetición, imitación, o sea, te has vinculado muy fuerte a la barriguita y ha sido de repente una experiencia agradable, una experiencia muy bonita, un sentimiento muy bonito y probablemente haya historia con el bebé también, ¿no? Entonces por eso es tan importante esta conexión que tienes con tu bebito, ¿ya? Entonces es importante que simplemente traslades eso que tenías hacia tu barriguita con tu bebito, ¿ya? Trasládalo. Igual lo revisamos porque en realidad hay que revisar bastante el contexto. Yo ahorita me animo a hacerte un aporte rápido, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Ok, muchas gracias. Para servirte, Gabriela. Bendiciones. Lu, ahora te respondo. Quisiera saber si ayudas a adolescentes. Sí, ayudamos a adolescentes. Hay un programa en su subconsciente, correcto, Cyber, sí, hay que trabajar ese. Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Suban los que quieran, ¿ah? Luis, ¿cómo estamos? Buenos días, mi hermano. Buenos días, Jean Paul. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Esa Bien. pregunta tan hermosa que si ayudan a los adolescentes, y es que resulta que hay muchos métodos que ayudan a los adolescentes, pero no los conocemos, bastantes. Muchos místicos como Gurdjieff, como Claudio Naranjo, como Oscar Ichazo, han traído o han mezclado lo oriental con lo occidental para técnicas para ayudar a los adolescentes y también a adultos. Pero no sé por qué esas técnicas como que se van perdiendo, y técnicas muy poderosas, porque vienen de místicos. Y yo pienso que esas técnicas deberíamos retomarlas. Por ejemplo, a mí me encantaría, si yo estuviera más joven y tuviera el conocimiento que tengo hoy en día, retomar esas técnicas. Hay muchas técnicas como la Gestalt o como lo que plantea Gurdjieff del cuarto camino, y muchas técnicas, y escoger para cada joven o chica la mejor técnica, porque son cosas increíbles que uno descubre en esas cosas. Ahorita mismo me voy a poner a estudiar pues la Gestalt, que es algo muy, muy tremendo, de Claudio Naranjo, porque me identifico mucho con la filosofía de Claudio Naranjo, que fue un místico que, como les digo, integró técnicas orientales con técnicas occidentales, y sale algo muy fabuloso de esa mezcla. Muchas gracias, Jean Paul. No, gracias a ti, mi querido Luis, como siempre, el aporte preciso. Lía, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, Jean Paul. Cada día un poquito mejor, así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Excelente, Lía, qué bueno escucharlo. Osimán, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Estás sin audio. ¿Estás? Ahora sí. No, hola, buenos días. ¿Cómo vamos, mi amigo? Bien, por acá escuchando y aprendiendo. Excelente, mi hermano, gracias por estar. Cyber, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jean Paul? ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué tal a todos? Buenos días.
El tema de hoy, ¿cuál es? Bueno, hoy día empezamos atendiendo algunos pedidos de algunas personas que están escribiendo en el chat sobre estrés, ansiedad, postraumático. Justo ahora vamos a responder a alguno de ellos. Y el último que está escribiendo una compañera acá, si ayudamos a adolescentes, que le explicábamos que sí. Sí, en cada caso revisar un poquito el contexto para poder darle algún punto de vista. Todavía no hemos planteado un tema, pero por ahí estamos, ¿sí? Atendiendo primero. Oh, ya, ok. Sí, ¿Ok? está bien. Va saliendo ahí, seguramente en un breve sale el Jean tema Paul. y dándole forma. Sí, adelante. Perdón, para más adelante, un tema que había quedado pendiente de la semana anterior, Sí. por favor, cuando se pueda y lo recordemos todos, el tema del déjà vu, que a mí me interesa mucho, por favor. Ok. No para hoy, pero para alguna próxima. Por supuesto, ahora le damos una miradita al déjà vu. Dame una, que es muy buen tema, es muy buen tema. De hecho, yo soy madre adolescente. Mira, Gabriela, perfecto, sí. Yo atiendo a partir de 11 años. Explico por qué a partir de 11 añitos. Porque en realidad antes de 11 años un niño está todavía en proceso de aprendizaje y su mente está altamente receptiva. O sea, está como si estuviera en estado de trance, ¿sí? Pero todavía la parte consciente no está completamente activa. No podemos decir que no esté desarrollada porque está desarrollada, pero no está completamente activa, ¿sí? Todavía está en fase instintiva. Entonces, cuando trabajamos ya a partir de los 11, que todavía no está completamente activa, pero ya permite interactuar y hay cierto grado de conciencia, porque trabajamos, recuerden, en el estado de hipnosis, trabajamos con el subconsciente y el consciente. Entonces, trabajar solo con el subconsciente, se pueden hacer muchas cosas, sí es cierto, la persona es altamente receptiva, se puede trabajar, acepta órdenes directas todavía el subconsciente, sí se pueden hacer cambios, pero no hay nada como trabajar con el consciente porque eso perdura en el tiempo, porque cuando trabajamos con solamente el subconsciente, como va avanzando en la vida, puede hacer redefiniciones, o sea, puede redefinir nuevamente la situación y puede volver a crear un patrón diferente. En cambio, cuando el consciente se hace completamente consciente de la situación, ¡plac!, hace el cambio, acepta el nuevo cambio, integra el nuevo cambio y ese reajuste queda en el tiempo, ¿no? Puede haber más adelante un reajuste de la situación, pero a favor, ya no en contra, ¿sí? Porque hay algo bastante sólido que es la toma de conciencia y cuando trabajan juntos. Dice Jan, ¿se puede utilizar la hipno para sanar enfermedades duras como el cáncer o el VIH? Mira, es que hay un factor bastante importante, la creencia de la persona. De poder se puede, pero tiene mucho que ver con la creencia de la persona. Por eso lo primero que hay que hacer es alimentar de información. La nueva medicina germánica, usted puede sanar su vida y una serie de textos más para que la persona haga esa toma de conciencia. Cuando hace esa toma de conciencia, ya tenemos un favor, digamos un valor agregado a la situación, ¿no? Hay un 70% de convencimiento de la persona de que la técnica puede funcionar. En realidad la hipnosis lo que va a hacer es ir al evento choqueante, al evento de shock, a través de la biodescodificación o la reprogramación bioemocional. Se le va a mostrar cuál es el evento de shock que ha terminado en la somatización, si está en fase activa o si está en fase de reparación, y en función a ello ayudar a modificar el shock emocional para que no se sigan repitiendo las situaciones y esto pase pues a proceso de reparación. Se puede, pero como te repito, porque he trabajado con muchas personas que a pesar de la información que se les brinda, como no hay un acceso a esa información ni una disposición, porque su mente únicamente cree en algo específico, entonces es bien difícil, ¿sí? Eso es bien difícil. Ahora, a nivel energético, con el Reiki, por ejemplo, con otras herramientas, se puede, pero yo pienso que también hay otra cosa aquí que es clave, que va encima inclusive del conocimiento que pueda adquirir la persona y el aporte que pueda hacer el terapeuta, que es el proceso del alma. Si el alma está destinado a irse de esa manera, así te pares de cabeza, hagas magia, tú vas a detener el proceso unos cuantos días, pero finalmente el final está ya determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el proceso del alma, o sea, con eso no se puede hacer nada. Cuando está escrito y punto, ¿sí? Gracias, Jan. Para servirte. Jan, yo tengo una pregunta en relación a eso también, ¿no? Que sí, va muy en paralelo a esa que te hice por comentar. Claro. Fíjate algo. A mí una persona ahorita, este fin de semana, me hizo una pregunta, quizás no me imagino porque o no puede ser que no sea creyente, ¿no? Pero me realizó la pregunta y es la siguiente: ¿para qué sirve la conciencia
hablamos la intangible, hablamos la que es la conciencia con esa intercalada, ¿okay? Para que no nos confundamos. Y me mencionaba que para qué le servía en la parte terrenal, para qué, ¿no? Yo le hablaba al propósito de las metas, la expansión de la conciencia y todo, pero ella no quedó muy satisfecha porque me mencionó que si ella no tenía trabajo, estaba pasando necesidades, y para qué le podía servir la conciencia con ese, por ejemplo. Le hago la pregunta a todos ustedes, ¿para qué creen ustedes que sirve? Y era como que muy similar a la pregunta, ¿para qué sirve Dios, no? De hecho me lo recalcó, me dijo, pero ¿de qué me sirve a mí la parte espiritual? ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, para qué sirve Dios? ¿Para qué me sirve la conciencia con ese en el plano si no puedo conseguir trabajo, por ejemplo? Precisamente el hacerse consciente va a abrir los caminos para que consiga el trabajo. O sea, cuando uno despierta conciencia, lo primero que hace es darse cuenta que todo el tiempo ha estado pues con los ojos tapados, ¿no? Ha estado vendado, y ese despertar de conciencia va a empezar con una búsqueda interior, ¿no? O sea, va a empezar a trabajar en sí mismo, ¿me entiendes? O sea, la conciencia no es, ok, ya el sistema, sí, pues el sistema nos tiene, ¿cómo se llama?, sometidos, ya entiendo, estoy entendiendo, ok, listo, bueno, continúo mi vida. No, no es así. Cuando realmente hay un despertar de conciencia, hay un hacerme cargo, me hago cargo. Ahora sí entiendo de dónde vienen estos procesos. Tengo que analizar el proyecto sentido, mis vidas pasadas, el transgeneracional, los programas que traigo de infancia. Comienzo a analizar cada uno de los puntos, o sea, empiezo a hacerme cargo. Y es cuando me empiezo a hacer cargo que comienza a cambiar mi forma de ver la vida, mi vibración cambia, atraigo cosas diferentes, lo negativo comienza a desvanecerse y lo positivo comienza a venir, el trabajo aparece, el amor aparece, la abundancia aparece, todo comienza a aparecer porque no empieza o sea, yo ya desperté conciencia y ahora se me tiene que resolver todo en la vida. No es así. Lamentablemente una persona tiene que hacerse cargo de sí misma. O sea, el despertar de conciencia es el primer paso, después viene el despertar espiritual, pero el despertar de conciencia es importantísimo porque nos va a permitir resolver estos puntos que van a cambiar nuestro campo energético. Por eso es despertar conciencia. Esa es la importancia de despertar conciencia. No es simplemente hacerse consciente de que Dios existe o de que soy un ser espiritual o que soy uno con Dios. Eso es New Age. Sí, despertar conciencia es hacerse cargo. Hacerse cargo, esa es la gran diferencia. ¿Puedo aportar algo? Adelante, Gabriela. Yo siento que la conciencia, por ejemplo, cuando una persona va a hacer algo malo o independientemente de algo bueno, se comienza como a proyectar. Si es algo malo, comienza a decir, pero pues puede pasar esto, en las consecuencias que pueden haber. No, eso es conciencia con C, no es con S. Conciencia es con una S antes de la C. Apúntalo diferente, mira, ponlo en el diccionario en este momento. Conciencia, con S intermedia. Es diferente, es completamente distinto. La conciencia de bueno o malo... O sea, no son lo mismo. No son lo mismo, definitivamente no son lo mismo. No. No, claro que no es lo mismo. Así para es, nada. Por eso es importante ahí revisar esa conciencia con S y conciencia con C. Conciencia, lo que acabas de describir, sin S, esa conciencia es solamente hacerte consciente de lo bueno y lo malo, de tus actuares, de tu conducta. Esa es la conciencia sin S. La otra conciencia con S es precisamente el hacerse consciente completamente de la realidad que vives, hacerte cargo, despertar interiormente. Es otro tipo de conciencia, mi querida Gabriela. Ok, no sabía, estoy aprendiendo cosas nuevas. Por supuesto, eso te va a servir hecho, muchísimo. Me pasó, Jan, que se lo expliqué bien al detalle, bien pausado, con mucha diferencia. Le empecé a hablar en el plano terrenal, de lo biológico, o sea, todo, pero bien pedagógico. Pero no, aún así le expliqué la diferencia, el plano tangible, intangible. O sea, no, le entró por un oído y le salió por el otro. Bueno, este tipo de personas que son duras, pues, para el entendimiento espiritual, ¿no? Así es. Sí, es que... Jean-Paul. Sí, adelante, Saiber. Sí, no, buenos días con todos. Otra vez buenos días. Quería hacer un aporte que de pronto es algo, va relacionado de hecho, pero es como de alguna manera categorizar. Ya, existen estados de conciencia a nivel cerebral, ¿sí? Cognitivo, si quieren llamarlo. Es el primer grado, o sea, es decir, nosotros por lo general
se ha hecho un estudio donde tenemos, hablo de actualmente, nacemos con un 3% de conciencia activa, funcional. Hay personas que nacen con 2,5, dependiendo de la situación o de la familia, del núcleo. Sabes que nosotros somos lo que comemos, lo que ingerimos va a repercutir a nivel biológico y obviamente a nivel psicológico. ¿Es cierto? Las famosas neurotoxinas, cuando la persona no digiere bien las comidas, etcétera. Va por ahí, ¿ya? Para que entienda. Y hay personas que nacen con 1,5% de conciencia, y está también lo que vendría a ser la eicasia, o sea, 0% de conciencia, que solamente la persona vive, pero realmente está como muerto. De eso también hablan algunos esoteristas, muy interesante, lo bosquejan, se refieren a lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de conciencia que tenga la persona, va a poder adquirir también, o recepcionar, o ser consciente en este sentido, de lo que se le está diciendo. También mucho tiene que ver, obviamente, con el mapa de su vida. Bueno, empiezo con ese comentario. Iba a comentar algo más largo, pero a ver si algo se puede ampliar de lo que acabo de decir. Ok. Sí, son los niveles de conciencia, ¿no? Ahora, estamos hablando ahí de niveles de conciencia con S o con C, ¿no? Claro, una cosa viene con la otra. Cuando una persona empieza a adquirir un conocimiento, dependiendo del conocimiento, se va amplificando, va tomando conciencia de su persona, y luego también con la otra conciencia que tú dices, va relacionada, de hecho va relacionada. Sé que no es lo mismo, pero hay una relación. Cuando más conocimiento adquiere alguien que, por ejemplo, por primera vez escuche esto que estamos hablando, de repente en ese momento no le va a surgir la conciencia espontánea, pero sí es un inicio, ¿verdad? Por eso digo que va vinculado. Y luego ya la segunda, tercera, cuarta, va amplificando, va investigando, va escuchando, y ya luego se va haciendo cada vez más consciente. Sí. Es que lo que hay que tener claro aquí es eso, ¿no? La conciencia sin S tiene más que ver con si hago las cosas bien o hago las cosas mal, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con más la moral, los principios, con eso tiene que ver ese tipo de conciencia, ¿sí? O sea, una persona inconsciente es una persona que hace el mal, ¿no? Esa es una persona inconsciente. Eso tienen que tenerlo claro, ¿sí? Porque esa es la conciencia sin S. La otra conciencia con S es, dependiendo de dónde lo abarquemos, ¿no? Si es a nivel psicológico, estamos hablando de niveles de conciencia de los que está describiendo ahorita Cyber, son los niveles de conciencia. Si hablamos de nivel filosófico, ya estamos hablando de niveles vibracionales. Te das cuenta que es la misma palabra, pero aplicada de diferente manera, ¿de acuerdo? O sea, conciencia mental Y así, y ojo con esto, lo que está diciendo Cyber tiene muchísimo sentido, porque cuando uno va adquiriendo mayor conciencia en función a literatura, bibliografías, videos, gurús, información que consume, su conciencia psicológica va ascendiendo, ¿sí? Entonces su conciencia psicológica va permitiendo también que se vaya dando cuenta de los programas a los que estamos sometidos de alguna manera, los programas mentales y los programas estructurales de la sociedad digamos la Matrix, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como vamos ascendiendo un poquito más en conciencia psicológica, en la filosófica, vamos acercándonos más al despertar de conciencia espiritual, despertar espiritual, que es otra cosa, es ya un nivel filosófico más elevado todavía, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, tiene bastante que ver con el nivel cognitivo, con la capacidad de adquisición de conocimiento que nos va empujando poquito a poquito a mayor luz mental, por llamarlo de alguna manera. ¿Se entiende? Lo puedo expresar, por ejemplo, ser consciente es estar consciente que ocupo este espacio y ahora, ¿cierto? Sí. Y con ese es saber qué estoy haciendo en este espacio y ahora. Algo así. Sí. Es como saber el discernimiento entre el bien y el mal. Por ejemplo, ser consciente con ese es discernir entre el bien y el mal, y ser consciente de saber que estoy ocupando un espacio ahora, pero no discierno entre el bien y el mal. Sí, lo único que tienen que tener claro es que conciencia sin S, para que se haga más sencillito, es moral. Tengan en cuenta que es temas de moral, ¿sí?
O sea, la persona inconsciente o consciente. Todas las demás conciencias, la otra conciencia que es con S, que es la que más se utiliza, es cuando estamos hablando de grados vibracionales, en la parte filosófica, de grados mentales, en la parte psicológica. Entonces Y por estamos eso lo expresa de la siguiente forma: ser consciente es saber que estoy aquí y ahora, es como ocupar espacio y tiempo. Ser consciente con ese es saber para qué ocupo ese espacio y ese tiempo, saber si lo ocupo para bien o para mal. Así lo expresé. Sí, está bien, está perfecto, claro. Por supuesto que sí. La forma como lo está sintetizando está genial. Está genial. Bien. Vamos un momentito a atender. Acá está mi amigo Pablo Majuan, mi amigo, mi socio, mi colega. ¿Cómo estás, Pablito? Gusto tenerte por aquí, hermano. ¿Qué tal, mi hermanito? Un gusto saludarte a todo tu auditorio ahí. Muy interesante todo lo que dicen, muy acertados. Tocando el tema, a mí me ha tocado, como dijo Eknik, me ha tocado igual, ¿no? O sea, personas que se acercan con intención, como que a ver qué pasa, o de repente siempre, o me estás mintiendo, ¿no? Siempre hay eso, la duda, si es real lo que tú dices, ¿no? Entonces, y después conté una experiencia, me dijeron, tú que hablas de estos temas y que eres terapeuta, ¿por qué mi mente no se logra concentrar y se va siempre por otro lado? En realidad, si yo me iba por su pregunta, bueno, le podía tocar otros temas, ¿no? Pero en realidad yo le vi y uno se da cuenta, uno es perceptivo. Y entonces yo de frente le dije, ¿y cómo es? Porque uno lo ve, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? Le dije. Y vi ese cambio. Muy mala. ¿Y cómo es tu relación con papá? Peor, no lo conocí. De ahí empecé a trabajar con ella desde un poco de constelaciones, a mirar para ver todo este tema y explicar el tema de energía. Y me dice, ¿pero qué tiene que ver esto con mi vida? Tiene que ver mucho, le digo, ¿no? Entonces, a nivel de vibración, a nivel todo. Entonces empecé a explicarle este tema y después lo entendió y ahí un poquito cuando empecé a trabajar con el tema de constelaciones, energía, bioelectroemoción, biocodificación, empecé a trabajar ya con el tema de chakras y para entrar a este tema más global, que es el tema de la conciencia universal. ¿Y cuál es la meta, no? Equilibrar la materia y el espíritu a través de las terapias que realizas tú, Jean Paul, que realizan otros terapeutas, y habla también. Primero, vamos desde la base del principio, porque muchas personas no te van a entender conciencia universal, energía, se van a asustar. A mí me dicen, no, tú estás entrando en mi mente y piensan que tú eres brujo. Y cuando le empiezas a hablar sobre temas de energía, se asustan. Entonces, primero hay que entrar sobre el tema de la conciencia de valores, como dice Jean Paul. Desde la forma de actuar en la persona, ¿no? Correcto. Entonces, esas experiencias me han tocado a mí vivirlas, experimentarlas. Y es importante porque equilibras tu materia y tu espíritu. Desde la base sería eso, como yo lo explico. Y de ahí empezar, primero, antes de hablar de una conciencia universal, primero sana. Porque es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. No vas a querer cambiar tu conciencia o universal si es que no sanas, si es que no tienes esta sanación con mamá, con papá, hermanos, parejas, exparejas, porque te va a faltar y vas a ver un bloqueo para tu despertar de conciencia. Desde mi punto de vista es sano mi mundo interior, me empiezo a reprogramar para poder entrar a la otra fase que es la conciencia espiritual. Porque pienso que si no empezamos a sanar de una manera interna, se nos puede hacer difícil entender lo que es la conciencia, la supraconciencia o cómo funciona el mundo espiritual si es que yo no sano. No puedo entenderlo. De repente, por ejemplo, hay personas que leen mucho, ¿ya? Que se saben los libros inclusive hasta de memoria. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es lo que yo realmente hago por la vida. Porque yo te puedo hablar de un montón de cosas y no lo practico.
Y para entrar al tema de la conciencia universal, no solamente saberlo, sino practicarlo. Entonces, desde mi punto de vista es para empezar, porque mi experiencia, Jean Paul, es, yo empecé yo pensaba que estaba despierto, ¿eh? A los 40 años, porque yo soy vegetariano de nacimiento, he estado en este mundo espiritual desde que nací, y yo pensaba que yo era un despierto, entre comillas, ya yo decía, no, esto yo ya desperté. Pero cuando llegué al mundo de la sanación, que yo lo vi más práctico, yo recién dije, no, todo lo que yo sí, es mi base, pero yo recién desperté a los 40 años, cuando yo toda mi vida pensé que yo ya tenía un despertar de conciencia, porque se veía de ángeles, arcángeles, avatares, mucho conocimiento, ¿ya? Pero yo pensaba, entre comillas, que estaba despierto. Entonces, cuando empecé a sanar, recién pude darme cuenta de la conciencia universal y de lo que también estaba equivocado en algunas situaciones, creencias limitantes y todo eso, ¿no? Eso te puedo compartir, mi estimado Jean Paul. Gracias, mi querido Pablito. Bueno, vamos a darle el pase a nuestro amigo Luis, que lo tenemos hace rato en silencio. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Estoy en modo escucha, muy atento. Buenísimo, hermano. ¿Algún aporte? Nada, en modo escucha hoy día. Sí, espérate, ya pues, no, es que sí tengo, yo veo lo de la conciencia y lo de la otra conciencia algo muy sencillo, bastante sencillo para mí. La conciencia sin ese, obviamente que tiene que ver con la moral, ¿cierto? Hay un peligro inminente en esa conciencia porque está, como digo, en tantos lives, está supeditada a la cultura. Ajá. En cambio, la otra conciencia es la que hablaba Nietzsche, la conciencia con ese, cuando ya somos superhombres, ya observamos todo desde arriba. Y les voy a colocar un ejemplo muy sencillo que también lo he dado en otros lives. Aquí en mi cultura es muy normal desvivir un animal, sea un cerdo, sea una vaca, etcétera, etcétera. Pero en la India eso es gravísimo, eso es antimoral. Entonces por eso la conciencia depende de la cultura. ¿Qué hacemos nosotros? Nos elevamos y nos despegamos de la cultura para ver todo, porque en la India es inmoral, porque aquí en Occidente es moral y vemos todo, y entonces al ver todo ya estamos viendo desde la conciencia con ese. Entonces para mí eso me parece demasiado sencillo. Muchas gracias. Gracias, mi querido Luis. Bueno, vamos a responder un poquito a nuestro amigo que respondió arriba. No me gustaría dejar sin responder su pregunta. Él respondió sobre el trastorno de ansiedad generalizada, estrés y también sobre algo más que no me acuerdo qué fue. Bueno, pero para responder un poquito sobre la ansiedad y todo esto, mira, siempre es importante entender el contexto, ver si esto es progresivo, si esto fue consecuencia de un shock emocional fuerte vivido inesperadamente, ¿no? Porque son dos, el efecto jarra o el efecto misil, ¿no? Como lo llamamos nosotros en terapia, dentro de biodescodificación hablamos de eso, ¿no? Si la ansiedad que tú experimentas es algo que ha sido desde niño en función a situaciones que has vivido y que han ido permaneciendo en el tiempo en tu vida, y entonces eso ha generado poquito a poquito este trastorno de ansiedad generalizada. Se ha ido generando progresivamente, ¿sí? Y el otro es el evento misil o el efecto misil, que es el que sucede después de un acontecimiento. Yo no sé, pues se quemó tu casa y dentro fallecieron tus mascotas que tanto amabas, ¿no? Entonces eso podría ser de repente un shock emocional tan fuerte que puede poner a la persona en una depresión muy profunda, y después su pensamiento a futuro desastroso, caótico en base a ese trauma comienza a generar esta ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad mantenida en el tiempo se convierte en una ansiedad generalizada, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces habría que ver cuál es el contexto alrededor de tu vida para poder aportar, pero desde ya te digo, la química hormonal que se genera dentro de tu organismo es en función a la interpretación que tú hagas de la realidad, y esto es inevitable. O sea, yo interpreto la realidad como amenaza y automáticamente mi cuerpo genera la química hormonal para defenderme de esa amenaza. Esta química hormonal va a ser, entre ellas, porque hay muchos químicos que en ese momento se van a generar dentro mío, en mi organismo se va a generar la química hormonal necesaria
para poner a mi cuerpo a la defensiva. Por ejemplo, cortisol y adrenalina y otros químicos más. Y entre este cortisol y adrenalina, la función es que el corazón, o sea, inyecta una cantidad como de adrenalina para que el corazón bombee más rápido sangre hacia todos los músculos del cuerpo, hace que el páncreas dispare mayor cantidad de insulina, hace que entre mayor cantidad de oxígeno, porque estos componentes, incluida la adrenalina y el cortisol, la insulina, el oxígeno y la sangre, va a hacer que los músculos se pongan rígidos para enfrentar la situación, para protegerme de la situación o para correr de la situación, ¿no? Que son las tres opciones ante los estímulos de amenaza. Y lamentablemente, pues como la mente no diferencia simbólico de real, cualquier cosita, por más mínima que sea, puede ser considerada como amenaza. Entonces, esta interpretación que yo estoy haciendo constantemente de la realidad como amenaza, que yo no sé, mi jefe, que el tráfico, que en mi casa mis padres, que mi enamorada, que mi perrito, que mi gatito, que los espíritus, que no sé qué, o sea, todas esas interpretaciones que yo estoy haciendo de amenaza van a generar, lamentablemente, el exceso de cortisol y adrenalina, van a poner, y si yo estoy viendo el futuro como algo dramático, desastroso, y ojo con esto, porque para que yo proyecte un futuro negativo es porque yo estoy trayendo al presente un pasado negativo, ¿de acuerdo? O sea, mi mente está yendo a mi pasado, que ha sido complicado, dramático, lo estoy trayendo al presente, y cuando proyecto mi futuro, también se convierte en algo dramático, en algo complicado. ¿Por qué? Porque mi mente está acostumbrada a ver el problema y no la resolución. Entonces mi mente no suelta el problema, se enfrasca en el problema y ve ese problema repetido hasta en el futuro. Entonces ahí es, mi mente no aprendió a trabajar frustración, mi mente no aprendió a generar ejercicios para manejar mejor las emociones, no conoce esto mi mente. Entonces es como desaprender dentro de la terapia para volver a aprender un circuito diferente de acción contra este tipo de situaciones. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la terapia de hipnosis regresiva terapéutica, que es la que trabajo yo, lo que hacemos es ir a estos orígenes, sean repetidos o sean, ya sea efecto jarra o efecto misil, e ir a modificar la situación. O sea, buscamos el detonante, la sintomatología y empezamos a rastrear hasta el programante. Y empezamos a revertir programante por programante hasta que la mente suelte y genere el cambio, ¿sí? Es una terapia que funciona bastante en un estado no de inconsciencia, eso es importante que lo tengan claro. La hipnosis terapéutica no es como las películas que golpean a la persona y la duermen y de ahí se despierta y no se acuerda qué pasó. No, en la hipnosis regresiva terapéutica la persona sí sabe lo que dice el terapeuta, entiende y escucha los ruidos ajenos, pero su nivel de concentración poquito a poquito se va haciendo cada vez más eficiente, hasta que llega a puntos específicos en el que puede jugar con el recuerdo, puede modificarlo, puede transformarlo, puede darle un nuevo sentido, reprogramarlo en la mente, resignificarlo, ¿no? Y eso va a crear, aunque ustedes no lo crean, como la mente no diferencia simbólico de real, un nuevo estímulo emocional. Y ese es lo fantástico de la hipnosis regresiva terapéutica. Entonces eso es lo que hacemos con dentro del estado. Sí, utilizamos, María, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí. Utilizamos programación neurolingüística dentro del proceso de hipnosis. Recordemos que la hipnosis regresiva terapéutica como tal es una herramienta que permite entrar al subconsciente, pero una vez dentro del subconsciente necesitamos otras herramientas más, como programación neurolingüística, mindfulness, Ho'oponopono, reprogramación bioemocional, constelaciones familiares, o sea, integramos otras herramientas dentro del proceso terapéutico, ¿no? Entonces eso es fantástico. Lulu, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Entonces eso se va, así es como funciona, pero lo que ya es importante tener en cuenta, la interpretación de la realidad. Entonces, sin hacer terapia, sin que asistas a un especialista ni nada, yo te aconsejaría empezar a analizar qué situaciones estás interpretando como amenaza y empezar a verlo de una manera diferente, porque en realidad uno puede hacer ese cambio mental, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que voy a estar 1 hora y media en el tráfico estancado y voy a ir gritando contra todo el mundo que está afuera, renegando contra todos, obviamente eso me va a significar sentimiento de amenaza, sensación de amenaza, ¿no? Voy a sentir que estoy en una situación en la que todo es amenazante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subo las ventanas, prendo el aire acondicionado, pongo un audiolibro, algo que me nutra, o la música que me gusta, y puedo hacer de ese simple momento algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿te das cuenta? Entonces es una cuestión de decisión. Entonces yo puedo empezar a decidir hacer
cambios en todas las cosas que comienzo a ver como negativo. No, pero no puedo cambiar a mi papá y a mi mamá, pero tú sí puedes cambiar cómo los ves. O sea, tú puedes entender qué hay detrás de cámara y puedes saber que ese padre y esa madre actúan de esa manera porque hay una historia detrás de ellos. Entonces, antes de verlos con odio, con resentimiento, con rechazo, comienzo a verlos de repente con compasión, a entender un poco de su estado, ¿no? Al final, por ley de causa y efecto, lo que yo siembro, cosecho. Si yo quiero que ellos me amen, yo siembro amor, ¿no? Entonces, yo sé, ya, mamita, está bien, ok, entiendo tu malestar, entiendo tu preocupación, no te preocupes, viejita, yo te amo, lo único que tengo para ti es amor. Por más que al principio suene como mentira, tarde o temprano esa sensación se va a volver en tu realidad, ¿sí? Y vas a empezar a cambiar el circuito de cómo ves las cosas y eso va a disminuir tus sensaciones de amenaza y por ende la producción instantánea de cortisol y adrenalina y los otros químicos, ¿ya? Es una recomendación que te puedo ir dando hasta que puedas seguir una sesión, una terapia. Jack dice, estimado, ¿se puede llegar aún hasta el vientre o todo debe ser recuerdo consciente? No, sí se puede llegar hasta el vientre, por supuesto, se van hasta vidas pasadas, mi querido amigo. Lo que pasa, a ver, eso es mi propia forma de trabajo, ojo, y mis alumnos lo saben. Yo no fuerzo vidas pasadas, no fuerzo que vaya al vientre la persona. Yo trabajo con la persona progresivamente, ¿sí? La primera sesión es una entrevista, hacemos una pequeña inducción para que sepa de qué se trata la hipnosis y ahí generamos la confianza con el subconsciente. Gracias, Pablito. Después, en una siguiente sesión, ya empieza 1 hora y media de estado de trance, donde la persona todavía está dubitativa, está con miedos, está con una serie de cosas, pero al final de esa sesión ya entendió todo el proceso y dice, wow, esta es la herramienta que necesitaba para empezar a trabajar mi subconsciente. Y en la tercera sesión que viene, ¡bloom!, a bucear se ha dicho. Ahí comienza a acceder al vientre materno, comienza a acceder a vidas pasadas, a la parte espiritual. Estoy hablando de una persona que es resistente a este tipo de información, ¿correcto? Porque una persona que ya acepta este tipo de información, las terapias, el mundo holístico, todo esto, mira, es como pan con mantequilla, ¿no? Mantequilla en pan caliente, resbala. Al toque se va profundo, ¿sí? Y al toque se va a acceder a otras experiencias. Entonces, esto es... Siempre les digo a mis alumnos, esto es progresivo. No se preocupen por eso porque esto es progresivo, ¿sí? No se frustren si a la primera la persona no logra el estado ideal, no se frustren si a la segunda la persona todavía estuvo dudando o estuvo viendo más afuera que adentro, y les enseño qué cosa analizar cuando están en esos estados, y ya cuando esto se va a dar progresivo y cuando la persona agarre confianza, sus experiencias van a ser alucinantes, ¿sí? Porque las experiencias son muy interesantes en la hipnosis. El trastorno de ansiedad generalizada también lo puede ver. Sí, justo estábamos hablando de eso, Noelia. Les recomiendo todos los en vivos que hacemos hoy, los subimos mañana, ¿sí? El del viernes lo subo hoy y el de hoy lo subo mañana. Mañana está en mi canal de YouTube, Hipnoterapia Prado Oficial en YouTube. Ahí pueden encontrar todos los en vivos que vamos haciendo todos los días a las 8 de la mañana. A las 7:30 de la mañana empezamos y a las 8:30 en punto terminamos porque tengo que prepararme para la siguiente, el paciente que viene a las 9. Quería... ¿sí? hacer un aporte, no sé si hay espacio todavía. Sí, bueno, esto que tú mencionas, todo el proceso a grosso modo de la terapia que tú haces está bastante interesante y de hecho para mí es una herramienta muy hasta indispensable, ¿no? Para desentrañar justamente e ir a la causa, a la raíz, ¿no? A la causa causorum, como dicen. Bueno, está muy interesante porque recuerden que somos el resultado de muchas vidas y precisamente mucho de lo que nos pasa hoy estamos repitiendo, es una repetición, un reflejo de las vidas anteriores, ¿no? Habría que también ver en qué número de vidas estamos, si estamos pagando, hay karmas que se pagan en varias vidas. Sería muy interesante ver en qué número, o sea, si hemos cometido algún delito, que casi todos lo hemos hecho, y estamos incluso con la firme convicción de que ya pagamos de pronto, pero no es así. De repente nos falta 2 vidas para pagar cierto karma, etcétera. ¿No? O sea, es realmente bucear en esas aguas profundas, es muy, muy interesante. Quería bosquejar más o menos cómo es que nosotros nos manejamos con el porcentaje de conciencia que tenemos cada uno de nosotros, o en todo caso, la sociedad. ¿Sí? Voy a contar un cuento sufi, que es muy interesante, que precisamente bosqueja lo que acabo de decir. Había un señor, X, obvio, que se le perdió la llave de su casa, ya. Entonces el señor se dispuso a buscarlas, pero ya era de noche. Se le hacía difícil buscarlas. Viene un amigo y le dice, oye, ¿qué estás buscando? Las llaves de mi casa. ¿Qué te parece si prendes las luces de tu auto para ver mejor?
y le dice, buena idea, prende las luces de su auto y hay luz. Se ponen a buscar los dos y el amigo le dice al que se le perdió las llaves, ¿estás seguro que perdiste las llaves aquí? Y el amigo le responde, no, aquí no las perdí. Y entonces, si ahí no las has perdido, ¿por qué buscas allí? Y él le responde, porque aquí hay luz. Sí, entonces, de esa manera manejamos nosotros con los pequeños porcentajes de conciencia, lo digo así, pequeño, no llegamos. Precisamente es el motivo real de por qué se nos hace tan difícil llegar a la raíz, y a veces surge lo que se llama el autoengaño, que nosotros a veces sabemos que el médico nos ha dicho que no comamos algo que nos va a hacer daño, y nosotros a la disimulada vamos al lugar donde no debemos y entramos al restaurante y comemos lo que no comemos, lo que no debemos de comer, que nos va a hacer daño. Y lamentablemente casi todos estamos en lo mismo, prácticamente todo. Eso es lo que he observado, con el perdón de los presentes. Tenemos esa tendencia a autosabotearnos, a autoflagelarnos. Esa es nuestra naturaleza, pero porque tenemos una carga karmática a nuestras espaldas. Bueno, eso quería aportar. Correcto, Cyber. Sí, o sea, la vida no se comprende únicamente con los factores que hemos vivido en el presente. Hay una carga transgeneracional, hay una carga desde el vientre de la madre, hay una carga desde las vidas pasadas. Ahora, no todo lo que se refleja en nuestro presente definitivamente tiene que ver con ello, pero en muchas oportunidades la mente necesita ir a estos eventos. Acá justo preguntaba Polo, pero ¿por qué trabajar otras vidas? En realidad, como te repito, es cuestión de si la situación que trae la persona así lo requiere. O sea, no es una obligación ir a vidas pasadas dentro del proceso terapéutico, pero sí es un requerimiento indispensable para la mente si es que el evento que se manifiesta tiene que ver con una vida pasada, transgeneracional, proyecto sentido. O sea, se trabaja como se trabaja cualquier cosa, porque en realidad, y ahí viene el concepto, abrir la mente a que la posibilidad de que el alma, esta no sea su única experiencia de vida, ni su primera experiencia de vida, ¿no? O sea, el alma ha transitado diferentes mundos, experiencias corpóreas, desde, yo no sé, insectos, vegetales, minerales, hasta finalmente un cuerpo físico y las varias experiencias en el cuerpo físico. Entonces, existen todas esas posibilidades, ¿sí? Mis queridos amigos, mil disculpas, tengo una reunión en este momento y tengo que preparar todo para el siguiente paciente. Les mando un abrazo enorme. Este capítulo se cuelga el día de mañana. Disculpen si no respondimos algunas preguntas, por favor. Si pueden entrar mañana a 7:30, se las contestamos con mucho gusto. Y mañana trabajamos el tema de los déjà vus, mi querida Lía. Abrazos enormes, bendiciones, cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Chau, chau. Chao, Lulu.